¿Sí? ¿Recuerdan? Sí. Las dos entumescencias, ¿no es cierto? Pues eso fácil, ¿no? Ya eso ustedes lo repasan y no creo que tengan mayor problema. Vamos a ver las vías sensitivas y las vías motoras. Ya está. Vías sensitivas o aferentes que llegan, ¿sí? En un corte hospital de la médula espinal vamos a tener dos fascículos, ¿ya? A este nivel. 1 y 2, ¿no? El más medial es el fascículo grácil y el más lateral el fascículo cuneatus. ¿Sí? ¿Se acuerdan de grácil y cuneatus? ¿Sí? Incluso se veían, ¿no es cierto? Porque forman dos relieves en la médula, en la cara posterior, ¿no? ¿Qué conducen grácil y cuneatus? ¿No? Conducen tacto fino, conducen vibración, conducen propiocepción consciente y No lo sé. consciente. Revisa, pues. Me estoy olvidando de uno. Presión. Ya está. ¿Ya? Estas son dos vías, ¿ya? Que entran homolateral, ¿ya? Es decir, viene el estímulo, ¿ya? Viene el estímulo, hace sinapsis en el ganglio sensitivo, ¿ya? Entra hacia la médula, ¿ya? Y va a uno de estos fascículos. El fascículo grácil, ¿ya? Conduce sobre todo información de miembros inferiores y el cuneatus, ¿ya? De miembros superiores. Ya está. Luego tenemos otros dos fascículos, ¿ya? Recordar los espinotalámicos. Tenemos este nivel, el espino talámico lateral y el espino talámico anterior. Sí. ¿Estos qué conducen? ¿Todos entienden a qué se refiere un fascículo? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es un fascículo? Ayúdenme. ¿Qué es un fascículo? Va a ser una agrupación de axones que se van a agrupar y van a seguir un camino, por así decirlo, por un camino, van a seguir una vía en común, ¿ya? Entonces, entra la información, ¿ya? Y sube, ¿ya? Un nivel más arriba, entra la información y sube, ¿ya? De tal forma que si esto se secciona, vas a tener daños específicos en estas vías, ¿ya? Es decir,
una contusión posterior, ¿ya? Dependiendo del nivel, te va a dar afectación, ¿ya? Si afecta Gracilis cuneatus, va a haber una afectación de presión, tacto fino, vibración, propriocepción consciente, ¿ya? Entonces, en la valoración neurológica, justamente se busca toditos estos, ¿ya? La valoración neurológica consiste en valorar, si estamos valorando sensibilidad, ¿no? Pues agarramos y podemos, dependiendo de cuáles están presentes y cuáles están ausentes, saber a qué nivel y en qué zona de la médula hubo una lesión, ¿ya? Entonces, estamos acá con espino talámico lateral, ¿no? Y acá está el espino talámico anterior. El talámico lateral, entonces dolor y tacto grueso. A ver, Flavio, ¿qué tienes? Termoalgesia. ¿Ves? Dolor y temperatura, ¿ya? Entonces el espino talámico anterior, tacto grueso. ¿Cuál nos falta? El espino tectal, ¿ya? El espino tectal se llama tectal porque va al tectum. El tectum es una zona en el mesencéfalo, ¿ya? Donde están los colículos, que tiene que ver con la visión, ¿no? Y tiene que ver con reflejos, si tú tienes dolor, ¿no? El dolor puede ir acompañado de, por ejemplo, dilatación de pupilas, ¿ya? Entonces, esa es la vía que transmite. Esta es la espino tectal. ¿De acuerdo? Estamos olvidando, ya está. Esas son las vías sensitivas. Nos faltaría hablar de las vías sensitivas que tienen que ver con el cerebelo. Son dos. La espinocerebelosa lateral y la espinocerebelosa anterior. ¿Perdona? Uno recoge y otro transmite. ¿A qué te refieres con eso? Diferente información. Cuando hay una falla, ¿ya? Por ejemplo, en las vías cerebelosas, se produce, por ejemplo, una ataxia. Una marcha atáxica, ¿ya? Por ejemplo, es una marcha así. Un momento, hay movimiento, ¿ya? Hay movimiento, pero el cerebelo, ¿ya? No está pudiendo coordinar, ¿no? Adecuadamente los músculos flexores y los músculos extensores. Luego tenemos las vías motoras, ¿no? Recuerden que estas vías sensitivas, ¿ya? Que van de la médula al cerebro, ¿ya? La mayoría comienzan con términos de espino, ¿ya? ¿Ya? Y es porque van de la médula espinal hacia arriba. Mientras que las motoras es al revés. Las motoras tienen que bajar, ¿ya? Son córtico-espinales, ¿ya? Entonces tenemos acá, en esta zona, la principal vía motora, ¿ya? Que es la córtico-espinal
lateral. ¿Ya? Córtico espinal lateral. Esta vía nace del giro precentral en el cerebro. ¿Ya? Ahora que les toca estudiar cerebro, todas las circunvoluciones, todos los giros tienen nombre. ¿Ya? Entonces, hay una cisura central, ¿ya? Y por delante de esa cisura central, ahí está la zona motora. Un homúnculo. Creo que es la región número 2, 3. Homúnculo. Hablando, ¿ya? En el cerebro, ¿ya? Tenemos la cisura central, ¿ya? Y en el giro precentral está todo el área motora, ¿ya? Ahora, toda esa área motora ha sido graficada en algo que se llama el homúnculo, ¿ya? Donde, si se dan cuenta, en la zona medial están los pies, ¿ya? Los pies, parte del torso, parte de las manos, ¿no? Por acá abajo está la cara. Entonces, cuando hay una lesión en el giro precentral, al nivel de la corteza, ¿no? Pues hay lesiones específicas de ciertas zonas. O sea, si tengo una parálisis motora de la cara, ¿no? Ya sé que la lesión, si es en corteza, tiene que ser en el lado parietal. ¿Ya? Entonces, en la médula espinal, todas estas vías, ¿ya? Están en el fascículo córtico espinal lateral. Acá tenemos al córtico espinal anterior. ¿Cuál es la diferencia entre el lateral y el anterior? El lateral, por el lateral va más o menos el 80% de todas las vías motoras, mientras que acá en el anterior solo va un 15%. Además, el lateral se decusa, ¿no? El anterior no se decusa, es homolateral, ¿no? ¿Entienden lo que es una decusación? Un cruce, ¿cierto? Un cruce, ¿no? A estas dos vías también se las llama vías piramidales, porque la decusación se produce en las pirámides, ¿no? Las pirámides son una zona del bulbo. Puente, bulbo, ¿ya? Y a este nivel, en este puntito de acá que estoy señalando con el pincel, ahí se produce la decusación de las pirámides, ¿ya? Entonces viene la señal que se ha producido en la corteza, en el giro precentral, ¿ya? Pasa por el tálamo, del tálamo baja por el mesencéfalo, atraviesa el puente, ¿no? Va al bulbo y del bulbo se decusa. Entonces, una lesión del lado izquierdo, ¿no? Va a afectar el movimiento del lado en el 80% de los casos, ¿no? Porque también tiene una vía directa, pero que solo transmite el 15% de los casos, ¿ya? De las señales. Ahora, 80 más 15 no da 100, ¿ya? Ese otro 5% depende de otras vías, ¿ya? Al final, todas estas vías están sumamente interconectadas. ¿Cuál es esa otra vía que tiene que ver con el movimiento? La vía rubroespinal.
rubro viene rojo, ¿ya? Viene de los núcleos rojos que hay en el mesencéfalo, ¿ya? Cuando llegamos ahí al mesencéfalo vamos a ver que hay unos núcleos negros, núcleos rojos, por el color en el que se ve macroscópicamente, ¿ya? Y esa vía rubroespinal tiene que ver también con el movimiento. Que está en relación con la audición. Tengo acá una chiquita, ¿ya? Y la vía tectoespinal. Tectum dijimos que venía de el tectum del mesencéfalo, ¿ya? Igual, tiene que ver con la visión, ¿ya? Son movimientos movimientos reflejos que tienen que ver con la visión, ¿ya? De la tectoespinal tenemos la vestíbula espinal, ¿ya? La vestíbula espinal tiene que ver con la participación de los conductos semicirculares del oído, ¿no? El equilibrio, el octavo par y los movimientos. Entonces, tenemos la corticoespinal lateral, la corticoespinal anterior, la tectoespinal, la vestíbula espinal. Solo faltaría dos vías, ¿ya? Que se los voy a mencionar, que son las vías que tienen que ver con la oliva, ¿ya? En la zona motora, esta zona, y en la zona sensitiva, en esta zona, ¿ya? La oliva, ¿hemos visto la oliva? ¿Recuerdan lo que es la oliva? Ya. La oliva es esta aceituna de acá, ¿ya? Esta es la oliva. No se sabe qué hace esa vía, ¿ya? No se sabe, ¿ya? Entonces, esta es la vía olivo-espinal, ¿ya? Y esta es la vía espino-olivar, ¿ya? Una sube, la otra baja. ¿Qué hacen? No se sabe. Hasta acá. Dudas, preguntas. Final, ¿ya? Están las láminas de Rex, ¿ya? Son 10 láminas, es decir, está partido en 10 zonas, ¿ya? Algunas más importantes que otras, ¿ya? Una sumamente importante es la tercera lámina, ¿ya? La señal entra, ¿ya? Y por la tercera lámina sube uno o dos niveles o baja uno o dos niveles, ¿ya? Y recién va a la zona donde hace sinapsis, ¿ya? Es conocida como la zona de Lissauer. Entonces, no es que viene la señal, ¿no? Y automáticamente por ese nivel es que llega la neurona, ¿ya? Eso explica por qué una lesión a cierto nivel, ¿ya? No te da, digamos que tienes una lesión en L5, ¿ya? Y no es que a partir de L5 para abajo ya no hay movimiento, ya no hay sensación, ya no hay nada, ¿no? Hay algunas neuronas que han entrado por L5, ¿ya? Pero que luego bajan. Y hay otras que han entrado y luego suben. Usualmente dos niveles, ¿ya? Entonces, tienen que agarrar y... Difícil preguntar las láminas de Rexis, pero, como les digo, hay algunas que son más importantes que otras, ¿ya? La tercera de Lissauer, he visto que alguna vez la han preguntado, ¿ya? ¿Qué más con respecto a médicos? Vamos al tronco. ¿Qué es lo que les van a preguntar del tronco?
Emergencias de pares craneales de cajón. ¿Ya? De cajón. Entonces, a ver. Pares craneales. ¿Cuál es el primer par craneal? Acá está, mira, las cintilllas olfatorias. ¿No? Acá están. Esas son las cintilllas olfatorias. Segundo par. Acá está. Nervio óptico, ¿no? Quiasma óptico. Quiasma óptico. Tercer par craneal. Motor ocular común. Nace en la zona intermedia o medial del mesencéfalo. Este de acá, este que estoy tocando, es el motor ocular común. Cuarto par craneal. Ese nace de la cara posterior. ¿Ya? Nace de la cara posterior y viene hacia adelante. Óptico, motor ocular común. Acá está. ¿Ya? Nace de atrás y viene hacia adelante. Entonces, cuidado cuando el tronco esté sin el cerebelo. ¿Ya? Porque ahí sí se va a poder ver. Acá tiene que estar en este surco. Es este de acá. ¿Ya? Está todo roto, pero lo van a encontrar acá en el surco, caminando hacia adelante. Quinto par. Ese nace de la parte medial del puente. Acá está. Acá está. Ejemplo. Sexto par. Ese nace de la zona medial, ¿ya? Entre el puente y el bulbo. ¿Ya? Acá. En esta zona. ¿Ya? Séptimo par. Facial. Es este de acá. Luego tenemos al vestíbulo coclear. Acá al fondo. Ese es el vestíbulo coclear. ¿Ya? ¿Cuál sigue? Noveno par o glosofaringio. Nace del surco retrolivar. ¿Ya? Y en la parte más superior. Este tiene que ser este. ¿No? Por debajo, el vago. Este de acá, el vago. ¿No? Y por debajo, ¿ya? Estamos hablando del surco retroolivar. ¿Ya? Dijimos que el oliva es esta aceituna de acá. ¿Ya? Porque esto, ¿qué es? Las pirámides, ¿no? Las pirámides, la oliva. En el surco retroolivar, acá está, mira, la pirámide, la oliva, y en el surco retroolivar, noveno, décimo par. El onceavo par tiene raicillas, ¿ya? Que van incluso por debajo de la decosación de las pirámides. Y por debajo de la decosación ya estamos hablando de la médula. ¿Ya? El onceavo par. Y el doceavo está en el surco preolivar. Entonces es este de acá. Este de acá. ¿Cuál es? El doceavo. ¿Ya? Entonces, la mayoría lo desprecian, ¿ah?
Que dicen, ah, ¿quién se ve acá? Esto está horrible. Acá están los pares craneales, ¿no? Mientras que acá te los tienes que imaginar. Entonces, una vez más, primer par, olfatorio, el óptico, motor ocular común, patético que viene atrás, motor trigémino en el puente, a esta altura, en el puente, ¿ya? Motor ocular externo en el surco ponto vulvar o bulbo pontino en la zona medial, facial, vestíbulo coclear, por debajo, ya en el surco retroolivar, tenemos al glosofaringio, al vago, al espinal y al hipogloso. ¿Ya? Eso sí, ¿eh? Tienen que tener así. ¿Qué más? ¿Qué más? Los de acá, ¿ya? Y en la parte posterior tenemos a los colículos, ¿ya? Y esta zona de acá arriba de los colículos es el tectum, ¿ya? Es ese tectum que habíamos hablado de la vía espinotectal, ¿ya? Porque son estos colículos, son dos núcleos que tienen que ver con la visión, ¿ya? Entonces, la espinotectal, ¿ya? Es porque va al tectum, a esta zona de acá, obviamente a la zona interna. Van a poder ver parte del tálamo. ¿Notan dos colores? Acá blanco y acá oscuro. ¿Sí? Esto no, esto es una grieta, lo han roto y le han puesto tris. Estas son oscuras. ¿Sí? Acá hay uno, Juan Carlos, bien bonito, con los pares. No, este tiene más. Acá está el tálamo, ¿ya? Entonces tenemos al tálamo, el mesencéfalo, ¿ya? Un corte a nivel del mesencéfalo nos mostraría el lucus níger o núcleo negro, ¿no? Y el núcleo rojo. ¿Sí? Tenemos el puente. El cerebelo se comunica, ¿ya?, con el tronco a través del puente, ¿ya?, por el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grande, ¿ya? Pero también se comunica con el mesencéfalo por el pedúnculo cerebeloso superior y con el bulbo por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ya? Entonces, una vez que se desarticula esto, ¿ya?, se logra ver. Estoy hablando de esto. Esta es una vista posterior, ¿ya?, donde el cerebelo ha sido retirado. Entonces, esta zona de acá, ¿ya?, es el pedúnculo cerebeloso superior, ¿ya?, y es la comunicación con el mesencéfalo. Este grande es el pedúnculo cerebeloso medio, que es la comunicación con el puente. Y este chiquito de acá es el pedúnculo cerebeloso inferior, que es la comunicación con el bulbo. Y todo este hueco que queda acá viene a ser el cuarto ventrículo, ¿no? Ahora, hay núcleos en toda esta zona. Hay núcleos, hay unas zonas más negritas, más blanquitas, y todo eso tiene nombre.
¿ya? Tiene nombre. Si estamos en la cara posterior, ¿no? Vamos a poder ver el fascículo cuneatus y el fascículo grácil. Grácil al medio, cuneatus a un costado. Entonces, en la cara posterior, cuneatus, grácil. En la cara anterior, las pirámides, las olivas. Hasta acá, dudas, preguntas.